¡Y claro! De nada. Y después entonces proceden incluso a las cercanías carnales, al beso, al abrazo y todas estas cosas. A ver, en Noruega es una cultura diferente. Nosotros los latinos somos un poco más ardorosos. Me parece que sería un poco complicado para un latino decir, aguanta, no me toques, espérate un momentito, después de un momento de un flechazo, en fin, espérate un momentito, vamos a ir a un centro de salud, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Quizás mañana a las 8 de la mañana ya el momento del flechazo pasó y ya llevas ahora ni quiera ir allí, o la chica no quiera ir, ¿no? ¿Qué consideras? ¿Qué crees? ¿Debería ser esto algo a tener en cuenta? Esto que me dice que en su ciudad, no recuerdo el nombre de la ciudad tampoco, pero bueno, es algo que me dice que en los países nórdicos es muy común. Sí, exacto. Justo esto se llama la firma de acuerdo de fluidos. Entonces, es hacerte exámenes previamente, obviamente ya hay un gusto de por medio y deciden tener actividad sexual e incluso este acuerdo de fluidos implica que no van a tener relaciones sexuales con otras personas. Entonces, como tú lo dices, es de un primer mundo. ¿Qué es lo que pretenderíamos nosotros llegar en un momento a hacerlo? Entonces, es importante recalcar que quizás acá tenemos esta parte de que, como tú dices, somos muy calientes y ese momento es, no, vamos a tener relaciones sexuales. Yo lo que recomiendo en la actualidad, como está posicionada Latinoamérica, mi país Ecuador, es siempre tener a la mano preservativo. Porque esto de que vayamos más allá, claro, lo vamos a lograr, pero con más educación, con más cultura. Entonces, necesitamos empezar ya a trabajar con las raíces. Nosotros, como padres de familia, ya debemos recordar que la sexualidad está desde que nacemos y que la educación sexual a nuestros hijos debe ser bastante clara. Hablarles claro, hasta incluso en los términos. Muchas veces a las niñas, a los niños tienen ya 5 o 6 años y no saben el nombre verdadero de sus órganos sexuales. Es el pollito, es la galletita. Sí. Y cuando sufren agresión sexual, a veces no le entiende a alguien que le está explicando porque no entiende términos, es que me cogió el pollito. Entonces, es importante empezar desde las raíces. En el hogar, hablar claro de sexualidad, hablar con términos claros, entender que en nuestra vida siempre va a estar involucrado de una u otra forma la sexualidad y nos está acompañando desde que nacemos hasta que morimos. Preparar ya nuestras nuevas generaciones, es importante que la educación venga desde nuestras casas, luego en la parte ya de la educación como tal formal, en las escuelas, en los colegios, tener siempre estos temas que son de relevancia, justamente en las poblaciones más vulnerables que son nuestros adolescentes. Incluso recordar que, por ejemplo, en nuestro país, tener relaciones sexuales antes de los 14 años se considera violación siempre. Entonces, tendremos que saber que incluso podemos ir presos cuando tenemos relaciones sexuales antes de esa edad. Y ya retomándome y enfocándome otra vez en tu pregunta, yo diría que por el momento, hasta que evolucionemos más como país, en nuestro sistema educativo, en nuestra propia cultura, debemos siempre tener a la mano un preservativo. Seamos hombres o mujeres, tenemos que tener el preservativo. Tiene que volverse una cultura. Que una mujer no tenga vergüenza en tener preservativos en su cartera porque se está cuidando a sí misma. Que un hombre no tenga vergüenza de tener el preservativo en su bolsillo porque se está cuidando a él mismo. Y estás cuidando a la pareja con que vas a tener relaciones sexuales de ese momento. Sería importante llegar a la evolución de hacer esto, o sea, conocernos bien y de ahí, previo a exámenes, tener ya relaciones sexuales sabiendo que estamos libres de enfermedades. Pero eso será en un futuro. Yo esperaría que no sea tan lejano. Ojalá no sea tan lejano y lleguemos a esa disposición tan consensuadamente y sin prejuicios. Hagámoslo. Es un poco burocratizar la relación desde el punto de vista latino, pero es responsabilidad. Yo lo veo muy bien. Yo lo veo perfectamente bien. Ahora, hace un ratito hablábamos sobre eso también, María Fernanda. Reitero, estamos hablando sobre las ITS, ETS, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual también, a nivel global, pero desde el contexto del Ecuador, país en el que, por varias declaraciones que he visto de especialistas
incluso por lo que nos está diciendo la doctora María Fernanda en este caso, la situación es realmente como para estar alerta, porque hay un incremento considerable de casos de infecciones de transmisión sexual a nivel global. Pero en el caso del Ecuador, que es donde estamos haciendo el podcast, es realmente para estar alertas. Es muy preocupante lo que está ocurriendo. En el caso, María Fernanda, de las ITS o ETS, que se pueden transmitir desde, digamos, la boca, el contacto piel a piel, sin llegar allí a la intimidad más explícita. ¿Cuáles son las enfermedades que podemos adquirir, las infecciones que podemos adquirir a partir de ese contacto simple de piel y de el beso, por ejemplo? Bueno, la más importante, como ya había mencionado, es justo el virus del papiloma humano, sobre todo en el contacto piel a piel, si es que ya vemos las verrugas evidentes, igual. De igual forma, por ejemplo, a veces no hay penetración, pero hay roce entre la parte íntima del hombre y la mujer, o de hombre a hombre, o mujer a mujer, y ahí podemos tener incluso las ladillas, que son parásitos, los piojos. Entonces, son infecciones que son de transmisión sexual, pero que no han tenido implícita una penetración. Entonces, por eso era importante lo que decía, que ya nos vacunemos. Incluso las vacunas para evitar infecciones por el virus del papiloma humano, se ve que tienen una efectividad grande cuando te vacunas antes de tener relaciones sexuales. Pero incluso los actuales estudios demuestran que ya habiendo tenido relaciones sexuales, también te las puedes colocar. Las mujeres, sobre todo, incluso ya cuando te encuentran lesiones precancerígenas en cuello de útero, que se las conoce como lesiones de bajo grado o de alto grado, ya se hace un tratamiento, sea una cauterización, una conización, sea lo que sea, te recomiendan ahora que también te pongas la vacuna para disminuir transmisión cruzada con otras cepas del mismo virus del papiloma humano, porque igual el virus del papiloma humano no es que solo es un virus, es una amplia gama de virus, más de 100, y hay que tener claro especial atención en el 16-18, que son los más cancerígenos, pero hay los otros que sí tal vez no son cancerígenos, pero sí provocan verrugas. Entonces, obviamente estas son justo las de transmisión, como tú dices, sin penetración, solo por el contacto piel a piel. María Fernanda, el herpes también podría ser, de hecho el herpes no tiene cura, tiene periodos en que se mantiene oculto, pero está latente allí. El herpes genital no tiene cura. ¿Hay posibilidades también de contagiarse con el herpes a nivel de roces de piel, besos, salivación, en fin, todo esto? Sobre todo cuando la persona tiene las lesiones activas, es decir, está en ampollas, en vesículas, y ahí tienes la relación sexual. Pero si es que no es evidente como tal, va a disminuir bastante la infección como tal. Obviamente, como tú lo mencionas, el herpes es una enfermedad que lastimosamente el virus se aloja muchas veces en la parte nerviosa y están ahí latentes y luego se van reactivando, provocando obviamente dolor en la zona afectada y aparecen justo las lesiones, las vesículas, las ampollas y por ejemplo cuando tienes lesiones evidentes en canal vaginal está contraindicado el parto, tienes que hacer nacer a ese niño por cesárea. Entonces, ¿cuándo va a ser contagioso? Es cuando sean lesiones evidentes, lesiones, ampollas. Entonces, por eso es importante, ahí va, no la luz apagada, porque en realidad, o sea, a veces con luz apagada tú no ves nada, claro, y solamente mantienes la actividad sexual y punto, y pueden justo estar estas lesiones presentes. La sífilis en sus etapas iniciales puede igual tener solo una lesión alrededor de los órganos sexuales, el chancro lo mismo, y obviamente no ves, pero ya mantuviste la actividad sexual con esa persona que tenía la lesión. Entonces ahí sí sería importante no la luz apagada, ver bien. Entonces ya son recomendaciones que van más allá. Es súper romántica la luz, la media luz, el entorno bien romántico, pero hasta unas velitas pueden ocultar la cara de una enfermedad. Así que, como dice la doctora,
un poquito menos románticos en cuestiones en las que no estamos muy seguros, ¿eh? Menos románticos y más objetivos. María Fernanda, recuerdo una campaña que se hizo en España sobre las enfermedades de transmisión sexual, en la que se decía, si mal no recuerdo, esto hace muchos años, ¿no? La principal vacuna contra las enfermedades sexuales es a tu conciencia. Es vacunarse conscientemente de los riesgos que esto conlleva, que puede peligrar incluso tu vida. Y debemos llamarnos a la conciencia, a la responsabilidad. No solo cuando estamos en pareja, cuando tenemos una pareja, digamos, responsablemente asumida, sino también desde el punto de vista de los singles urbanos, las personas que tienen una relación sexual hoy, otra mañana, otra pasado mañana. La promiscuidad es uno de los factores más decisivos para que una persona se infecte. Tenga o no tenga el condón en la mano, porque el condón se puede romper, se puede dañar. Y yo creo que independientemente de todas las vacunas que existan, de todas las medicinas que puedan existir, en este caso, la principal forma de evitarlas es siendo responsables, ¿no crees? Sí, bueno, primero me asusté porque pensé que la primera vacuna es la abstinencia y es algo utópico. Claro. Bueno, en realidad... Realmente utópico. Ajá, en realidad la naturaleza humana se ha ido encasillando a que seamos monógamos, pero no es eso, es polígamo el ser humano. Entonces, tenemos que actuar, como tú lo mencionas, con responsabilidad. Entonces, las prácticas sexuales, mientras no inmiscuya dañar derechos, por ejemplo, los derechos de los niños, está contra todo prohibido la actividad sexual con niños. Entonces, siempre que una práctica sexual no vaya en contra de derechos, tiene que ser protegida. Hay múltiples formas, hay múltiples vías. Lo importante es protección a uno mismo y a la pareja. Yo lo que sí recomiendo siempre es siempre tener justo, lo que recalco una y otra vez, pensar que podemos contagiarnos, así que de la mano tenemos que estar con nuestro preservativo. Recordar que si no queremos tener embarazos no deseados, igual pensar de la mano de otro anticonceptivo, a más del preservativo, y siempre tener estas consideraciones que tenemos riesgo, puede ser caras vemos, zona íntima no sabemos. Así es. Entonces, siempre procurar, o sea, llevar a la mano el medio de protección, el método de barrera, hacernos pruebas, porque si estamos teniendo una vida con diferentes parejas sexuales, tenemos que ser conscientes que tenemos alto riesgo de contagiarnos. Así que si sé que soy una persona que puede contagiarse, tengo que hacerme pruebas con rutina, cada 3 meses. Entonces no es que solamente el preservativo, ya tengo que hacerme pruebas de rutina, tengo que acudir a controles con el médico, contarle, porque el médico ahí sí entra en un rol fundamental, y contarle tu vida sexual es importante. Hay que recordar que el personal médico igual no está para satanizar las prácticas sexuales, sino para orientar, que siempre la medicina primero debe ser preventiva, y de igual forma hago un llamado a todo el personal de salud, que siempre cuando una persona te viene buscando por un consejo, por justo orientarse en enfermedades de transmisión sexual, tiene que ser la información dada basada en la mejor evidencia científica, no en la moralidad ni en la religiosidad, y que es importante hablar con claridad, dar todas las pautas que tenemos. Calvo y claro.